Bueno, hablemos de la diarrea asociada a antibióticos. Es súper frecuente, ¿cierto? Pero el gran dilema es, ¿esto es solo un efecto adverso más o estamos frente a una infección grave por Clostridioides difficile? Esa diferencia es crucial. Y justo de eso vamos a hablar, enfocándonos en lo más importante para la práctica y por supuesto para el EUNACOM. Entonces, para poder responder esa pregunta clave, primero tenemos que ir a lo básico. Hay que entender bien qué es la diarrea asociada a antibióticos, o como la llamamos, DAA. Partamos entonces con la sección 1, una pequeña introducción y la fisiopatología. Vamos a ver la definición y entender el porqué de las cosas, cómo se produce todo esto. A ver, ¿qué es la DAA? Súper simple. Es una diarrea que aparece mientras uno está tomando antibióticos, o incluso hasta 2 semanas después. Y la causa, el antibiótico, que básicamente desordena todo el equilibrio de nuestra microbiota intestinal. Así que el punto clave, lo que hay que recordar, es esa conexión en el tiempo. Ahora, no todas las DAA son iguales. La gran mayoría, un 70 a 80%, es por un desequilibrio general de la flora, algo inespecífico. Pero, y aquí está lo importante, entre un 15 y un 20% de los casos son por culpa de un villano bien conocido, el Clostridioides difficile. Y es en este bicho en el que nos vamos a enfocar, porque es el que nos da los problemas más serios. ¿Y cómo actúa este C difficile? El mecanismo es bastante lógico, sigamos 2 pasos. Primero, el antibiótico barre con la flora normal y le deja el camino libre. Ahí C difficile coloniza. Segundo, sus esporas germinan y la bacteria empieza a multiplicarse. Tercero, libera sus famosas toxinas, la A y la B. Y cuarto, estas toxinas son las que hacen el daño. Atacan las células del colon, provocan una inflamación tremenda y por supuesto una secreción de líquido que termina en esa diarrea tan característica. Ok, ya entendemos el cómo. Ahora pasemos al quién y al con qué. Vamos a la sección 2 para ver la etiología y los factores de riesgo. O sea, qué antibióticos nos meten más en problemas y qué tipo de pacientes son los que tienen más riesgo de desarrollar esto. Aquí hay que estar muy atentos. Los factores de riesgo del paciente son clave. Pensemos en edad avanzada, hospitalizaciones largas, el uso de muchos antibióticos o por mucho tiempo, más de 10 días. También la inmunosupresión. Y ojo con esto, que es pregunta de examen sí o sí. El uso de inhibidores de la bomba de protones, los IBP. ¿Por qué? Porque al disminuir la acidez del estómago, le hacemos el ambiente mucho más fácil al C difícil para que colonice. Y ahora, los antibióticos. No todos tienen el mismo riesgo y esta tabla es fundamental, hay que tenerla grabada. En el grupo de alto riesgo, los campeones son la clindamicina, las fluoroquinolonas y las cefalosporinas de segunda a cuarta generación. Si un paciente está con uno de estos y empieza con diarrea, la sospecha tiene que ser altísima. Luego tenemos los de riesgo moderado y por suerte los de bajo riesgo. Bueno, entramos a la sección 3, el espectro clínico. Es súper importante entender que la DEA no es una sola cosa. Tenemos un abanico de presentaciones que va desde una diarrea súper leve, que se pasa sola, hasta una colitis fulminante que, literalmente, puede matar al paciente. Todo parte con la definición de diarrea. ¿Qué es lo que buscamos? Diarrea acuosa. La definición del libro es 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas. Si no se cumple este criterio, la verdad es que es muy poco probable que estemos frente a una colitis por C difícil. Este es nuestro punto de partida. Una vez que confirmamos la diarrea, lo siguiente es clasificar la severidad. Y esto es crucial porque el tratamiento depende directamente de esto. ¿Cómo lo hacemos? Con laboratorio. Nos fijamos en 2 parámetros clave, los leucocitos con un punto de corte de 15.000 y la creatinina, si sube más de 1,5 veces su valor basal. Con eso podemos separar las aguas entre un cuadro leve a moderado y uno severo o fulminante, que obviamente va a necesitar un manejo mucho más agresivo. Perfecto, ya tenemos la sospecha clínica, ya estratificamos la severidad. ¿Qué viene ahora? Confirmar el diagnóstico. Así que entremos a la sección 4 para revisar el algoritmo diagnóstico práctico que se usa hoy en día. Y aquí la pregunta del millón es, ¿qué examen pido? Y más importante aún, ¿cómo lo interpreto? Porque ojo, una mala interpretación nos puede llevar a tratar a pacientes que solo son portadores asintomáticos. Hay que tener esto súper claro. Un test positivo no siempre es sinónimo de infección activa. El primer test del que vamos a hablar es el antígeno glutamato deshidrogenasa, o GBH. Pensemos en este como un test de screening. Es muy sensible, o sea, si es negativo, es muy poco probable que haya C difficile, pero si es positivo, solo nos dice que la bacteria está ahí, no nos confirma que esté produciendo toxinas y causando la enfermedad. Y para eso tenemos el segundo test, el que busca directamente las toxinas A y B.
Este es un test mucho más específico. Si este sale positivo en un paciente que tiene síntomas, listo. Ahí tenemos el diagnóstico de infección activa. Y ese paciente necesita tratamiento. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto? Con el algoritmo diagnóstico recomendado. Primero, y esto es lo más importante, solo se estudia a pacientes con síntomas. Partimos pidiendo los dos tests juntos, GDH y toxinas. Si los dos son positivos, se confirma. Si los dos son negativos, se descarta. El problema es cuando hay discordancia. GDH positivo pero toxina negativa. Ahí es cuando entra el tercer test, un PCR o NAT, para desempatar. Recordar siempre, la clínica manda y no tratamos a portadores. Muy bien, ahora vamos a lo que probablemente es la sección más rentable de todas para el examen y la práctica. El manejo terapéutico actualizado. Vamos a ver cómo tratar según la severidad y qué hacer con esas molestas recurrencias. Antes de hablar de qué sí hacer, hablemos de qué no hacer. Y esta es una perla de oro, una contraindicación absoluta que tienen que saber para el EUNACOM. Jamás usar antidiarreicos como la loperamida. ¿Por qué? Porque si frenamos el intestino, estamos reteniendo las toxinas adentro, lo que puede empeorar la inflamación y precipitar un megacolon tóxico. Así que, prohibido. Ok, vamos al tratamiento. Esta tabla lo resume todo. Para los casos leves a moderados y también para los severos, la primera línea hoy en día es vancomicina oral o fidaxomicina. En Chile, por un tema de costos y disponibilidad, lo que más usamos es la vancomicina oral. El metronidazol, que antes se usaba mucho, ya no es primera línea por menor eficacia. Y para los casos fulminantes, ahí sí combinamos vancomicina oral en dosis más altas con metronidazol intravenoso. Ahora, ¿qué pasa si la infección vuelve? Las recurrencias son un verdadero dolor de cabeza. Para una primera recurrencia, generalmente se opta por un curso de vancomicina más largo, en pauta descendente o en pulsos. Pero si ya vamos en la segunda o más recurrencias, hay que pensar en otras opciones. Y aquí es donde aparece el trasplante de microbiota fecal, que ha demostrado ser súper efectivo. Y sí, ya está disponible en varios centros en Chile. Como vimos, manejar las recurrencias es bien complejo. Por eso, como en casi todo en medicina, la prevención es la estrategia más inteligente y fundamental. Pasemos a la última sección para revisar las medidas clave para prevenir y controlar esta infección. Aquí hay varias cosas importantes. Primero, el aislamiento de contacto del paciente. Segundo, la limpieza del ambiente con productos que maten esporas, como el cloro. Programas para usar mejor los antibióticos y usar con cuidado los IVP. Pero, lo más importante de todo, y esto es pregunta clásica de examen, el lavado de manos tiene que ser con agua y jabón. El alcohol gel no le hace nada a las esporas de C. difficile. Nada. Así que el lavado de manos por arrastre mecánico es obligatorio. Pero si tuviéramos que elegir la estrategia número 1, la piedra angular de toda la prevención es esta: el uso racional de antibióticos. Así de simple. El mejor tratamiento para la colitis por C. difficile es, en primer lugar, nunca tenerla. Y esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta para llevarse a la práctica. Si todos estamos de acuerdo en que la prevención primaria, o sea, el uso racional de antibióticos, es lo más importante, entonces, ¿cuál es ese primer cambio, aunque sea chiquitito, que cada uno puede empezar a hacer desde mañana en su consulta o en el hospital para lograrlo y proteger mejor a los pacientes?